¿Qué es una doctrina? Una doctrina es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Mientras que la doctrina de la Biblia está enfocada en la verdad, hay falsas doctrinas que se enfocan en la mentira, el error y el engaño. ¿Pero qué es una falsa doctrina? Una falsa doctrina es cualquier idea o creencia que anule, contradiga, agregue o quite la doctrina dada en la palabra de Dios. Soy Gustavo Nava y en esta misión de Escudriñando Ando hablaremos acerca de las falsas doctrinas. ¡Comenzamos! Desde los primeros siglos de la cristiandad, las falsas doctrinas estaban infiltrándose en la iglesia. Pablo, en alguna de sus cartas, escribió a sus discípulos y les exhortó para que se protegieran de aquellos que estaban desviando a la comunidad. Hoy en día estamos igual o peor que en aquellos tiempos. Hay muchas falsas doctrinas que se han infiltrado de una manera muy sigilosa, muy astuta, debido a que el engaño muchas veces es la mezcla entre la verdad y la mentira. Muy frecuentemente, los falsos maestros presentarán cosas muy ciertas en el 90% de su contenido y declararán aquellas cosas que son de acuerdo general entre todos los santos, y este es el mismo punto en el cual se engaña a algunos hermanos. Ellos no investigan el 10% restante y no se preocupan en considerar los frutos que vienen de lo que se ha propuesto. Sin embargo, no es tan difícil identificar las falsas doctrinas. Su principal característica es que éstas no reflejan el carácter de Dios. Buscan la división en lugar de la unidad. Su base no está fundada en el amor ni en la obediencia de los mandamientos. Pero ¿cuál es el carácter de Dios? Dios es amor, es bueno, es santo, es justo, misericordioso, bondadoso, veraz, inmortal, es eterno, todopoderoso. Sabe todas las cosas y nada se le escapa. Alguien que se ha encargado desde tiempos inmemorables en hablar mentira y por ende falsas doctrinas ha sido Lucifer. En el cielo comenzó su obra de engaño presentando un carácter deformado del Altísimo y haciendo ver a Dios como alguien injusto. Jesús, por esa razón, habló del carácter de Satanás y lo llamó como padre de mentira. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Desde el principio del conflicto entre el bien y el mal, Lucifer presentó a los seres celestiales a Dios como alguien injusto, como alguien arbitrario que restringía la libertad de sus criaturas y que imponía una ley imposible de cumplir. Dios mismo rogó con paciencia y amor a Lucifer que desistiera de la rebelión, porque sabía que solamente traería dolor y miseria. Pero Dios nos ama tanto que no nos obliga a nada. Respeta nuestro libre albedrío, porque desea el amor sincero de sus criaturas. Y por ello fue que permitió que Lucifer, el portador de luz, se convirtiera ahora en Satanás, el adversario. A partir de ese momento fue cuando el adversario se encargó de engañar al mundo entero, presentando a Dios de forma equivocada como lo hizo en el cielo. Tristemente, este es el concepto que muchos tienen del Creador. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es de una justicia inevitable, como un juez severo, duro, estricto. Pintó al Creador como un ser que está velando con ojo celoso, nada más para discernir los errores y las faltas de los hombres, para que al final solamente reciban castigo. Por esto vino Jesús a vivir entre los hombres. Fue por esa razón, para que disipara esa densa sombra y le revelara al mundo el amor infinito de Dios. ¿Alguna vez ha venido a tu mente la idea de que si Dios es bueno y grande en misericordia, entonces, ¿por qué te preocupas demasiado por las cosas que te suceden o por las que le suceden a tu familia? ¿Por qué, aunque decimos que conocemos a Dios, seguimos dudando de su bondad? ¿Quién nos ha vendido la idea de que debo creer en Jesús por miedo? Aquí el miedo se ha malinterpretado con un proverbio que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero lo que se refiere en esta traducción de la Biblia es que el temor significa reverencia,
respeto. Por eso mucha gente tiene malentendido este concepto de que para que Dios no te castigue debes tenerle miedo. O si no crees en Dios te vas a ir al infierno. Fue el miedo lo que a Job le sucedió y se cumplió su miedo por adoptar una falsa doctrina. Job fue una persona justa a los ojos de Dios. Cuidaba su relación con él. Era una persona muy rica en cuanto a tierras, en cuanto a ganado, y tenía muchísimos hijos. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Pero lo que sucedió aquí fue que Job no los disciplinaba como tal e iba a hacer sacrificios ante Dios para que pudiera justificar los actos, las acciones de sus hijos y así poder cuidarlos. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job sacrificios. Job creía que conocía a Jehová. Sin embargo, dudaba de su bondad, y esto lo demostraba a diario al ofrecer sacrificios por sus hijos por si hubiesen ofendido al Señor. Pero entonces, ¿por qué ofrecía estos holocaustos Job? ¿Por miedo o por amor a Dios? ¿No más bien la encomienda de Job era enseñar a sus hijos a amar a Dios y por ende este amor los llevaría a la obediencia? La falsa doctrina en la que Job había creído era que Dios no era totalmente bueno, aunque era un hombre justo, claro. Albergaba en su corazón la doctrina de que Dios es inflexible cuando alguien se equivoca y por eso envía castigo inmediato cuando se comete una transgresión. Creía que a través de ofrecer estos sacrificios por los pecados de sus hijos iban a estar sin culpa delante de Dios, en lugar de amonestarlos a vivir rectamente delante de Él y confesarle a Él sus pecados y ofrecer sacrificios por los mismos. Así como la naturaleza se rige por leyes, Dios gobierna a través de leyes espirituales, los cuales, si los hombres los transgreden, inevitablemente recibirán el castigo o las consecuencias de sus actos. Job persistía en albergar en su corazón la idea de que Dios no era totalmente bueno. Dudaba de su bondad y de su justicia, hasta que un día Satanás, o el acusador, se presentó para entablar una demanda en contra de Job. Señalaba que Job pecaba no creyendo totalmente la bondad de Dios. En su corazón había temor de que el Señor castigase a su familia por no ser tan justos como él, según su propia opinión, claro. Job tenía miedo. Job tenía miedo. Podemos deducir esto por las palabras de Job cuando declaró: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y lo reafirmamos en esta conversación entre Dios y Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Después de muchas calamidades, Satanás no logró que Job maldijese a Dios. Muchos piensan que en este pasaje Dios permite al adversario tribular al hombre según su antojo, pero lo que el libro de Job nos enseña es que Dios es bueno. Nosotros somos quienes no hemos entendido que Él nos da el libre albedrío, que nosotros decidimos si creemos o no, que los atributos de su carácter son verdaderos o si escuchamos la voz de la serpiente. No. Oops. ¿Quién hizo dudar a Eva de que la palabra dada por Dios era verdad?
Al final, Job entendió que la sabiduría de Dios es perfecta. Aprendió a confiar en Dios, venga lo que venga, bueno o malo, porque simplemente Dios es bueno. Todas las calamidades que sufrió le permitieron reconocer su pecado y desarraigar de su corazón esa falsa doctrina que le enseñaron, con la cual Satanás le había engañado al creer que Dios no era bueno ni justo. Verdaderamente, él fue perfeccionado en el amor del Padre Celestial. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una de las formas más astutas en las que Satanás continuaría infiltrando falsas doctrinas en la Iglesia de Cristo fue pensar en invalidar la ley de Dios. Si por Satanás fuera, la habría abolido por completo, pero esto sería muy notorio a todos los creyentes. Entonces tenía que buscar invalidar el mandamiento que fuera el sello de la ley moral, o lo que es lo mismo, los 10 mandamientos, el cual es inquebrantable porque refleja el carácter de Dios. Entonces, concentraría su ataque en el cuarto mandamiento, el cual nos señala que hay un creador y el cual es un monumento conmemorativo de la creación y revela el verdadero Dios. En el cuarto mandamiento, o el día de reposo, Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra, y por lo tanto distinto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia, respeto y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley, y por lo tanto dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el creador, es decir, el día de reposo. Satanás sabe que induciendo a otros a quebrantar la ley de Dios los gana para su causa, porque todo transgresor de la ley debe morir. Así que a través de los jerarcas romanos, el cambio de solemnidad del día de reposo, del séptimo día al primer día de la semana, se dio bajo los argumentos de que como Jesús había resucitado en domingo, ahora ese era el día que se tenía que honrar y venerar. Fue así que la Iglesia de Roma transfirió la solemnidad del sábado bíblico al venerable día del sol, o como se le conoce como el domingo o Sunday en inglés, como dice esta declaración por el cardenal Gibbons James. Por supuesto que la Iglesia Católica declara haber cambiado la santidad del sábado al domingo, y es justamente ese cambio la marca de su autoridad eclesiástica. Usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no hallará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras exigen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros, los católicos, nunca santificamos. La voluntad de Dios, tan claramente revelada en su palabra, fue encubierta con errores y tradiciones que eran enseñados como mandamientos de Dios. La falsa doctrina del cambio de solemnidad del día de reposo de sábado a domingo ha provocado que la Iglesia de Cristo caiga en apostasía y no obedezca el mandamiento, el cual refleja el carácter de Dios en bondad, es decir, el día de reposo en sábado, dando al hombre un día para adorar y reposar en el Creador de los cielos y la tierra. Por ello, recuerda, todo extremo es malo. Pensar que todo problema, todo ataque, dificultad financiera o enfermedad es un ataque del diablo, es una forma de tener miedo todo el tiempo a lo que el enemigo te hará. Y esto se ha derivado en infinidad de prácticas que no tienen un carácter cristiano. Lo peor de todo es que en ocasiones estas falsas doctrinas elevan a Satanás a la par de Dios, pues creen que todo tiene que ver con él en una constante guerra espiritual. Esto en extremo es peligroso porque entonces convierten a Satanás en un ser omnipotente y omnipresente, omnisciente y en ocasiones hasta soberano sobre todas las cosas, desplazando la soberanía de Dios. Tenemos que entender que no todo lo malo que nos pasa se deba a que el diablo nos está atacando,
Simplemente hay circunstancias naturales que nos pueden afectar. Por ejemplo, cuando te enfermas es porque fuiste descuidado con tu salud. Tú eres el responsable de tus propias acciones y nadie más. Quizá no todo es por el maligno y tú, otorgando la importancia, le estás dando un lugar. Por eso no tiene sentido cuando oyes a la gente decir: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? O cuando los oyes quejarse, o cuando están enojados y se excusan diciendo: ay, es que el diablo se me metió, o tengo demonios dentro y que por eso estoy enojado. No, lo que tienes que entender es que si Dios castiga es porque te quiere hacer ver cuál es el error que estás cometiendo y por lo tanto es una oportunidad para que corrijas eso. Porque Dios a quien ama disciplina y por esa razón castiga. Pero no por eso tienes que ver a Dios como alguien injusto que solamente está para castigarte. Dios recompensa por las buenas acciones siempre y cuando te des cuenta de que estabas en un error y estuviste dispuesto a corregirlo. Pues al fin y al cabo todos tenemos el libre albedrío, lo que quiere decir que solamente tú tienes la decisión de corregir tus pasos. Esto fue Escudriñando Ando. Nos vemos hasta la próxima.